Que estás escuchando Con Pelos y Señales. Con Débora Palop y Lorena Alonso. Y tras esta breve pausa tenemos a Sofía Martínez de Galería Leucade, que ya la conoceréis porque ha venido hace poquito, y nos va a hablar sobre una nueva exposición que es The Stone Wall. Se pronuncia así, ¿no? Sí, The Stone Wall Inn, sí. Esto de Stone Wall sí. Inn, cierto. Que lo has hecho con motivo del 50 aniversario de los disturbios de Stonewall. Como hicimos la otra vez, a mí me gusta contextualizar un poquito y así enlazarlo con la actualidad. Primero, hablar de un reciente artículo que has escrito que se titula Homofobia, usted no tiene miedo, usted es un imbécil, que me lo leí ayer por la tarde. Y por otro lado, en este artículo señalabas diferentes informaciones, por ejemplo, que 32 estados tienen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual y de género, 41 estados plantean barreras para la formación o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual, 73 estados tienen leyes que... Estamos hablando de la ONU, o sea que esto no queda en Estados Unidos, esto queda aquí en casa. 73 estados tienen leyes que protegen contra la discriminación en lugar de trabajo por motivos de orientación sexual. Esto no lo he entendido, si te digo la verdad. ¿Qué quiere decir? O sea, que yo puedo denunciar a alguien por... Sí, a ver, sí, ¿qué dice? ¿cuál era? 73 estados que tienen... Sí, que sí que protegen, porque ahí en muchos sitios, en muchos trabajos, sí que realmente, por el hecho de ser homosexual, ya lo ven como un motivo o de despedirte, o sea, es que es tremendo. Entonces, esos países sí que amparan. Vale, eso sí que lo protegen. Revés, no me cuadra. Es que ahí puse todo, lo bueno y lo malo, por decirlo de alguna manera, porque es tremendo pensar que hay más de 70 estados en los que directamente está penalizado. Y bueno, y de hecho sigue todavía 6 estados en los que directamente es pena de muerte. Yo, por ejemplo, si quisiera irme a Túnez de vacaciones, ¿no? Que se ve como un destino turístico, ¿no? Que es muy famoso. Yo simplemente, si supieran allí mi orientación sexual, me meterían en la cárcel si fuera allí de vacaciones, ¿no? Por poner un ejemplo. No sabía que Túnez... Sí, bueno, ahora estaban intentando cambiarlo, pero el año pasado hubo bastantes revueltas con el tema, pero siempre ha sido así. Ahora estaban intentando cambiar que hubiera una especie de multa, que se quitara de la cárcel, pero aún así sigue siendo tremendo. Y realmente como parece como lejano, pero no lo es tanto, ¿no? Porque lo que decías, ¿no? Tú sí has podido ir de vacaciones, por ejemplo, allí, y yo sí quisiera ir. Yo, por ejemplo, en mi caso, que soy pansexual, bueno, siempre he dicho bisexual hasta que ya luego conocí el término pansexual, que realmente la diferencia es que bisexual es que te atraen hombres o mujeres, y pansexual es que directamente es la persona, ¿no? No te importa el género. Y es tremendo pensar que simplemente por ir a ver una ciudad pueda llegar hasta ese punto, ¿no? Que me puedan encarcelar. Sí, o directamente matarme. Sí. Y entonces hacer este tipo de exposición quería hacerla por reivindicar un poco, perdón, como hace 50 años justo desde estos disturbios que hubo, porque había un bar en Nueva York, bueno, había varios, pero este en concreto, que se llama igual que el nombre de la exposición. La policía acudía, hacía redadas directamente porque estaba prohibido, ¿no? Y entonces se rebelaron por primera vez en esa fecha, el 28 de junio del 69, y por eso ahora se cumplen los 50 años. Y desde entonces se celebra el Día del Orgullo Gay ese día. Que eso mucha gente no lo sabe. Porque ahora dices el orgullo y ya te imaginas, ¿no? La carroza, la fiesta, no sé qué. Y esto tiene un origen. Sí. Vinieron aquí... personas de orgullo crítico y también nos estuvieron explicando, pero muchas veces pues se pierde el origen de esta conmemoración, entonces pues ha venido bien que lo recordáis. Sí, además, bueno, en principio se llamaba así, Día del Orgullo Gay, luego al final cada vez se fue ampliando más, ¿no? Y ya se han ido incluyendo cada vez más letras, ¿no? Ahora es LGTBIQ, con el plus, con el más, para que ya también llegue un momento que por no incluir más letras y ya es como que, por ejemplo, lo que te comentaba, ¿no? De pansexual la P no está, pero está ahí en ese plus. Y realmente lo triste es que tenga que seguir existiendo este día a modo de reivindicativo, ¿no? Es como el Día de la Mujer. Luego, tanto como el Día de la Mujer como este día, los hombres que preguntan por qué no está el Día del Hombre, los heterosexuales que preguntan por qué no existe el Día del Heterosexual, y realmente Ricky Martin hace poco, que aparte Ricky Martin fue una persona que tardó muchísimos años en poder desvelar que él era gay, porque
pasa tanto, por ejemplo, en la industria de la música, como el cine, como el deporte. Sí. Que es que es tremendo, ¿no? El hecho de cómo no pueden contarlo porque les condiciona a nivel profesional muchísimo. Y hace poco, con motivo del pasado viernes, Ricky Martin puso un tuit que decía que no tendrían que preguntarse los heterosexuales por qué no existe ese día, que deberían dar las gracias de por qué no existe realmente, ¿no? Y es una cosa que todavía cuesta muchísimo que la gente, bueno, algunas personas en concreto, lo puedan llegar a entender. Yo vi el otro voy a hablar de memoria, creo que era judo, era un chaval que él decía que dejó de practicar judo a nivel profesional porque tenía miedo de que los demás pensaran que era un deporte de tanto contacto físico, al enterarse que era homosexual, pues fueran pues a rechazarle o cualquier cosa. Y él decía, si hubieran referentes dentro del fútbol, otros deportes, así sería más fácil. Y como que se arrepentía de haber dejado de practicar su deporte por no haber podido afrontar eso, o que la sociedad no lo sepa gestionar. Bueno, a mí me ha llegado a pasar al nivel de no contarlo por miedo también a la reacción. Yo, por ejemplo, estuve en un equipo de fútbol con adolescente y me daba miedo a contarlo, no por nada, sino porque el resto del equipo lo vieran mal, o por ejemplo el tema de tener que compartir vestuario y lo pudieran ver mal, que luego al final estábamos varias del equipo en la misma situación, ¿no? Y ninguno nos atrevíamos a decirlo por eso. Además, la adolescencia es una época muy mala para poder expresarlo tranquilamente. Bueno, y además en mi época era peor todavía, ahora es más fácil, pero por entonces era más complicado. Entonces no podemos evitar que siga existiendo ese miedo, y ahora realmente las cosas han cambiado muchísimo y ahora es mucho más fácil y hay muchísimos referentes, y el hecho de que muchísimos famosos le den visibilidad, eso ayuda muchísimo al colectivo, pero todavía falta muchísimo por cambiar. Y esta exposición, voy al tema. sí. Es eso, ¿no? Que sirva un poco también como recordatorio, porque yo abrí la galería en noviembre del 2013 y ya el primer día que hubo, el siguiente junio que hubo, en el 2014, hice una exposición con Elia Muriana que se llama No te dejes domesticar, y totalmente ahí sí que vi el rechazo de la gente. ¿Sí? Con la exposición, porque había obras que eran bastante explícitas, pero era un poco también para romper con eso, que porque no se puede ver una imagen a nivel sexual, ¿no? Entre dos hombres o dos mujeres, que si es un hombre o una mujer no pasa nada, pero ya en el momento que son dos hombres o dos mujeres ya se ve... Entonces iba la gente a la galería y te decía... Entonces, sí, lo que me pasaba era que llegar gente, bueno, no llegar a entrar porque no se atrevían, porque eran súper cobardes, pero pegar golpes en el cristal y empezar a gritar maricones. O sea, es que cuando veía eso era en plan de, no me lo puedo creer que esté pasando esto en el 2014. Y fue la primera vez que lo hice, y desde entonces siempre he intentado hacer alguna exposición. Hubo una vez que no hice, pero siempre de todas formas en el día en concreto, pero también es como pasa con el Día de la Mujer, ¿no? Que también da rabia que se centre todo en ese día y lo he hecho en días distintos. Pero estos 2 últimos años también sí que lo he hecho a hacer coincidir. Esta me comentaste que va a estar durante todo agosto. Todo el mes de julio, sí, hasta el 26 de julio. Y bueno, la componen 23 artistas que hay de toda España, y también hay de diferentes países. Hay de Francia, de Ucrania, también de Estados Unidos. Y por ejemplo, hubo gente que fue a la inauguración, que entró de repente, pasaba por la calle, entró y me preguntaba que de qué iba esta exposición, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que suele ir a la galería o que pasa por ahí de pasada y entra, y no les quise desvelar nada, y le dije, bueno, tú mírala tranquilamente y cuando acabes de verla, si tienes alguna duda me preguntas, ¿no? Quería primero que la vieran sin estar condicionado. Y lo bueno era que como la idea de la exposición era que cada obra iba acompañada de una frase, de un texto, que junto a la obra, ese conjunto fuera ya una reivindicación mayor, ¿no? No solamente la obra en sí. Y a veces cuando acompañas algo con palabras es mucho más fácil que una simple imagen. Y claro, cuando acabó de ver toda la exposición, se me acercó y me dijo, mira, te doy la enhorabuena por hacer algo así, por apoyar esto. Era un matrimonio de un hombre y una mujer, y los dos dándome la enhorabuena muchísimo, ¿no? Que a veces tampoco sabes cómo va a reaccionar mucha gente, porque a veces me ha pasado de otra exposición que tuve de un hombre preguntarme, ¿qué pasa aquí? ¿Es que nos hemos vuelto todos maricones? Y claro, te queda... Bueno, de hecho, ese hombre en concreto ya estaba tan harta de los comentarios que mi respuesta fue decirle, sí, debería probarlo. Pero ya llega un momento que dices, no, hay gente que no... Da igual que le expliquen las cosas, ¿no? Y le tienes que soltar una burrada
para callarlo, porque llega un momento que vas a perder el tiempo intentando hacerle entender las cosas. Yo tengo una frase que dice, siempre la digo cuando hay alguien así que odia algo mucho, y yo siempre digo, lo que más odias es lo que más te representa. Sí, a veces pasa. Y bueno, hablando del tema del odio, que la palabra homofobia, ¿no? Lo que decía del nombre del artículo, fue realmente cogiendo la frase de Morgan Freeman, que respondiendo a un homófobo en Twitter, le puso que odiaba la palabra homofobia, ¿no? Que no era una fobia, que realmente no es que tuviera miedo, sino que era imbécil directamente. Y me encantó esa frase y la tomé prestada, por decirlo de alguna manera, que luego lo cito evidentemente a Morgan Freeman, la tomé como título del artículo. Y además en la exposición, en la galería, también hay una pared que está con un montón de noticias que relacionadas con homofobia, de casos que ocurren hoy en día todavía, ¿no? De ataques que hay, por ejemplo, hace poco a 2 chicas en Londres que les obligaron Barcelona, sí, también ha pasado, les obligaron a besarse, vieron que eran pareja y les obligaron a besarse para verlas besarse, bueno, y como además se negaron para no hacerlo como disfrute de los espectadores que querían hacerlo, les acabaron pegando. Y en Barcelona hace poco también un chico que estaba directamente en un restaurante para comer, y que simplemente se acercó a él otro chico y le dijo que no podía ir vestido así, que ya ves tú, ya unos pantalones cortos y una camiseta que se le veía el ombligo, ya está. Y se puso a decirle que no podía ir vestido así, que había niños, que le iba a pegar una paliza y le iba a quitar la homosexualidad, ¿no? Y es muy fuerte. Había un segurata allí que estaba intentando poner orden, pero no sé, tampoco. Yo he visto el vídeo y llega un momento que dice hasta qué punto de verdad protegen a alguien, ¿no? Y es tremendo que sigan pasando estas cosas. Y con la exposición, las artistas que han participado, hay artistas de todo tipo, que realmente hay gente que dice, bueno, estas exposiciones, a veces me han pasado con el Día de la Mujer, ¿no? Que discriminan a los hombres, que esta es una cosa tremenda. Sí, y esta exposición, hay muchísimos heterosexuales que han participado en la exposición y que han querido también reivindicarlo ellos mismos. Y no tiene por qué, no está limitado, ¿no? al colectivo. Un día vamos a hablar de las teorías queer. Hay que hacer muchos programas ya con... Hay que hacer muchos programas. Sí. Pues recuérdanos dónde está la galería para que la gente se pueda pasar. Sí. A ver, bueno, la calle se llama Jacobo de las Leyes, está en el número 8, pero la gente yo creo que la conoce más guiándose por la plaza de la universidad, donde está la Universidad de la Merced. Es una calle peatonal que da ahí, donde está el bar El Togo, y la paralela a Iberos, al bar Iberos. ¿Está abierto qué horario? Sí, los lunes son de 8 a 10 de la noche y luego de martes a viernes de 11 a 1 y de 5 a 8. Va a estar todo el mes de julio. Y realmente yo pienso que es una buena manera de ir allí, no solamente ya por ver las obras, sino para informarte más sobre el tema. Es como lo que hablábamos hace poco, ¿no? Con el Día Mundial de los Refugiados. Yo soy muy de Semerides, como ves. Pero realmente el hecho de estar allí, informarte un poco más del tema, que como lo que hablábamos el otro día, que si no lo conoces o tienes a alguien que lo conozca, pasa muchísimo en el trabajo, en grupo de amigos, en grupo de familia. Y no sé, hay mucha gente que tiene miedo de comunicarlo a su familia, ¿no? A mí, por ejemplo, me costó muchísimo tiempo decirlo cuando fue una cosa súper natural al final y mi familia, de hecho, ya lo tenía súper claro, lo que pasa que no, lo que pasa que no lo había dicho en voz alta, pero ya lo tenían clarísimo. Y es una cosa que cuesta muchísimo. Y entonces ya incluso como formación directamente es una manera también de asistir allí, disfrutar de las obras y salir ya viendo las cosas de otra manera y conocer un poco más lo que está pasando todavía. Muy bien, pues iremos a visitarla y se me está ocurriendo una nueva exposición. Luego vale, no me lo cuentas. Muy bien, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Hasta luego.